Bienvenidos a la unidad 3, organización del proceso didáctico. El tema es el 3.2, el plan docente, el programa de la asignatura y la planeación diaria. Mi nombre es Eduardo Chávez. Comenzamos. Para iniciar, ¿qué vamos a aprender? Bueno, pues al concluir esta presentación, el estudiante diferenciará los 3 momentos curriculares y didácticos en la organización del proceso didáctico. Son 3 los contenidos que vamos a tratar. El primero es el plan del docente, seguido del programa de la asignatura y por último la planeación diaria. Sin más, vamos al tema. Te debo decir que el plan, el programa y la planeación son 3 niveles de concreción del currículum. Entonces, el plan del docente es común para todos los grupos de estudiantes. Así, el programa de la asignatura concreta el plan docente para un grupo clase específico de estudiantes. Y la planificación día a día es el nivel más concreto y detallado de la planeación docente. Es la preparación de la clase, ya sea presencial, a distancia o híbrida. Podríamos decir que esta primera, el plan docente, le corresponde un poco más a la institución educativa y que se actualiza a partir de reuniones colegiadas con los docentes, los cuales están a cargo netamente del subprograma de la asignatura y de la planeación día a día. Ahora sí, empecemos a hablar primero del plan docente, el cual es un documento público donde se especifican las intenciones formativas, lo que se pretende enseñar de la asignatura. Digamos que son líneas muy generales de cómo se pretende conseguir estas intenciones, o sea, a partir de la metodología de trabajo y obviamente de las características de la evaluación. Como te decía hace un momento, organizar un plan de trabajo es una gran oportunidad para actualizar la asignatura, pues es en donde los docentes tienen la oportunidad de reunirse y actualizar los contenidos que ya están fuera de moda o las tendencias educativas que se presentan. Ahora bien, algunos componentes del plan docente son datos generales de la asignatura. Estos datos se refieren a las características de la asignatura desde el punto de vista organizativo, denominación de la asignatura, la titulación, los tipos de créditos, su modalidad didáctica. También están las recomendaciones y requisitos. Si se considera conveniente, puede indicarse algunas recomendaciones a tener en cuenta por el estudiante. Por ejemplo, la conveniencia de haber cursado determinada asignatura previamente o requisitos, por ejemplo, la necesidad de haber cursado previamente determinada asignatura. También están los objetivos, los cuales acotan lo que se pretende en la asignatura. Para ayudar a clarificar el objetivo, algunos planes docentes indican para cada uno de los objetivos si se refiere al aprendizaje de conocimientos en sentido estricto, lo que el estudiante debe saber, o de procedimiento o habilidades, lo que el estudiante tiene que saber hacer, o de actitudes, lo que refiere a la manera de ser y de estar. También tenemos los bloques de contenidos. Este apartado especifica sobre qué debe aprender los estudiantes para conseguir los objetivos de la asignatura. Para que el plan docente cumpla su función de orientar sobre la asignatura, es importante que se vea con claridad cuáles son los contenidos básicos de la asignatura. También se puede dejar para el programa un mayor nivel de especificación. En todo caso, no basta con un enunciado demasiado general porque no servirá para orientar suficientemente. También está la metodología. En el plan docente debe encontrarse una descripción general de cómo se trabajará en la asignatura que sirva al alumnado para hacerse una idea de lo que se espera de él a lo largo del desarrollo de la asignatura. Hay que indicar qué tipo de actividades o tareas se llevarán a cabo. Por supuesto que también está el rubro de la evaluación. Este apartado es muy importante puesto que el estudiante se rige por encima de todo por los criterios de evaluación. Por otra parte, al ser un plan docente, el documento donde se explicita el funcionamiento de la asignatura, hay que ser muy cuidadoso en recoger de manera clara cómo se llevará la evaluación. Hay que indicar los mecanismos o instrumentos de evaluación y las evidencias que se le pedirán al estudiante, especificando si tendrán carácter individual o grupal.
También se tiene que indicar la ponderación de cada evidencia para la evaluación acreditativa. Asimismo, debe indicarse aproximadamente cuándo se deberá presentar cada evidencia. En el caso de que sea posible optar entre diversas posibilidades de evaluación, deben indicarse los requisitos para acogerse a una u otra posibilidad. Y por último, también están las fuentes de información. En el plan docente hay que referenciar las fuentes de información más importantes. Ahora bien, es el turno del programa de la asignatura. Como te decía al inicio, el programa de la asignatura se desarrolla con más detalle que el plan docente y lo concreta en un grupo clase específico. El grupo A, el grupo B, el grupo 1302, etc. El programa de la asignatura es un documento que sirve de orientación directa a los estudiantes. Así, debe ser lo suficientemente explícito para que cumpla su función. Lo recomendable es que al entregar el plan docente, también se entregue el programa de la asignatura a los estudiantes. Y así los alumnos tengan una lectura mucho más amplia de lo que será su asignatura. El programa principalmente debe orientar sobre cada uno de los bloques o contenidos de los temas. Algunos componentes del programa de la asignatura para cada bloque o unidad son el título del tema, los objetivos que se desarrollan en el tema, las tareas o actividades que se proponen y los recursos didácticos. No lo olvides, recuerda, las tareas le corresponden al docente, las actividades son propias de los estudiantes. Continuando con el programa de la asignatura, esta propuesta solo es orientativa. Lo importante es que quede claro qué objetivos corresponden con cada bloque o unidad de contenidos. También que se especifique los contenidos concretos que se desarrollarán, ya sean cognitivos, procedimentales o actitudinales. Por supuesto que la cuestión de los recursos didácticos es un tema que debe estar presente, pues son los elementos que ayudarán a potenciar el aprendizaje en los estudiantes. Pasemos al tercer nivel, que es la planeación diaria o de sesión. Esta sirve para orientar el trabajo dentro y fuera del aula. Depende mucho de la estrategia metodológica que se prevé o que se está desarrollando a lo largo de las diversas sesiones. Por ejemplo, si se está elaborando un estudio de caso, seguramente la planeación de la clase va a ser sobre un bloque de contenidos y no sobre una clase. Lo mismo pasaría por una sesión gamificada. Aquí te presento una propuesta sobre los componentes mínimos en la planeación diaria o de sesión. Primero tendríamos que hablar qué número de sesión es, así cuál es el día. Por supuesto, cuál es el objetivo de la asignatura que se desarrolla, seguido de los contenidos, ya sean, ya sabes, conocimientos, procedimientos o actitudes, actividades o tareas, indicando si la realiza el docente o el estudiante, si se lleva a cabo de forma individual, en pequeños grupos o es en un grupo grande. La duración aproximada de cada actividad-tarea, siempre previendo un margen de tiempo de reserva. Y por último, algunas observaciones especiales que se tengan. Esta planeación diaria o de sesión puede dividirse en tres fases. La inicial, que es el inicio del proceso. Fase de desarrollo, que es una fase de información, de comprensión y de ejercitación. Y la fase de cierre, la cual es de síntesis de los temas vistos. Será importante tener en mente qué tareas son propias del docente y qué actividades son del estudiante. Veamos ahora un ejemplo de la planeación diaria o de sesión. Fase inicial, cuando empieza la clase, es ubicar al estudiante en el tema, buscar ideas previas. Fase de desarrollo, prever cómo los estudiantes obtendrán la información, cómo el docente detecta áreas de oportunidad y obstáculos en el aprendizaje. Y la fase de cierre es una sesión de síntesis comúnmente realizada por el docente. Se podría aspirar a que sean los estudiantes con orientación del docente las que lo realicen. Para cerrar,
quiero que te lleves al menos 4 elementos como síntesis de esta presentación. Son 3 niveles de concreción correspondientes a lo institucional curricular y a lo didáctico: el plan, el programa y la planeación. En este sentido, el plan docente es común para todos los grupos de estudiantes que cursarán la asignatura. Así, por ejemplo, todos los grupos de la licenciatura en Pedagogía en la FES Zacatlán que cursen proceso didáctico llevarán el mismo plan docente, ya que, como recordarás, es el elemento más general de los 3 mencionados. Después le sigue el programa de la asignatura, el cual es el diseño específico a llevarse a cabo para un grupo de estudiantes con características propias, diferentes a los demás. Por ejemplo, no será el mismo programa de la asignatura de proceso didáctico que se llevará en el grupo 1302 y en el grupo 1303. Cada uno tendrá su propia identidad. Por último está la planeación día a día, la cual es la preparación de la clase, ya sea presencial, a distancia o híbrida, y en este sentido es la propuesta de enseñanza del docente que recoge las necesidades del grupo para poder modificar el curso de aprendizaje. Si quieres saber un poco más del tema, te invito a que revises estos 2 textos, que es de donde se obtuvo toda la información.